De esto, de este contexto, de esta coyuntura, vamos al análisis. Para ello nos acompaña Walmaro Gutiérrez, es diputado, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional de Nicaragua, nos acompaña desde Managua. Diputado, muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermana. Es un placer para este servidor estar de Bolívar, todos los que nos miran y escuchan. Muchísimas gracias. Mientras conversamos, le pediremos a nuestro encargado de audio que haga lo posible por mejorar la comunicación para podernos escuchar y que toda nuestra audiencia también escuche sin duda. Diputado, esta decisión se toma desde el Congreso Nacional. ¿Qué información recibieron ustedes para al finalmente dar esta conclusión? 5 universidades que se cierran por irregularidades. Cuéntenos qué pasó en el Congreso. Efectivamente, en el de Nicaragua se recibió una iniciativa de ley con una remisión por parte del Ministerio de Gobernación, que es la entidad encargada de darle seguimiento y análisis a las buenas prácticas de los organismos no gubernamentales aprobados por la Asamblea Nacional, advirtiendo a este poder del Estado que habían algunos organismos no gubernamentales de carácter educativo, específicamente universitarios, que habían incurrido por más de 10 años en una práctica completamente reñida con la ley y el derecho. La ley 147, que dicho sea de paso, es una ley que existe desde el año 1992 para en el tiempo del periodo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, estipula una serie de disposiciones que son de mandatorio cumplimiento para todos los organismos no gubernamentales, incluyendo estos de carácter educativo. Y en este caso existen pruebas fehacientes de que estos centros, organismos no gubernamentales de carácter educativo, no cumplieron con diferentes disposiciones que establece la ley de la materia. Por ejemplo, la presentación de sus estados contables, la memoria de las donaciones que reciben, la conformación de las juntas directivas. Incluso hay muchas juntas directivas de esos organismos no gubernamentales cancelados, de que están acéfalos desde hace muchísimos años. Entonces la Asamblea Nacional revisó la documentación del caso, vio que prestó mérito todos los planteamientos hechos por el Ministerio de Gobernación y procedió como en derecho corresponde, porque así funciona un Estado de Derecho. Cuando los ciudadanos, personas naturales o jurídicas, cometemos alguna infracción a la ley, pues tenemos una sanción. Y en este caso, la ley 147 deja claramente establecido de que esas disposiciones infringidas son una causal directa para la cancelación inmediata y definitiva de la personalidad jurídica de estos organismos no gubernamentales. Diputado, ¿y hubo llamados de atención previos a esta medida que se toma, a estas 5 universidades, para saber qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué, si estas irregularidades corresponden a ocultamiento, por ejemplo, a no querer entregar información por alguna razón? Recuerde que estas son prácticas que se han venido señalando desde hace varios años. El problema es de que estas universidades, que nacieron bajo el amparo de la ley de organismos no gubernamentales sin fines de lucro, terminaron siendo una suerte de híbrido, porque por un lado son organismos no gubernamentales sin fines de lucro creadas por la Asamblea Nacional, pero en la práctica se habían convertido prácticamente en sociedades mercantiles, porque definitivamente comerciaban con la educación universitaria. Los cobros estratosféricos para que los chavalos pudiesen estudiar en las universidades, los cobros estratosféricos para que los chavalos se pudieran graduar de esas universidades y, amén, aproximadamente un promedio de 130 a 167 millones de dólares base anual es lo que el Estado de la República de Nicaragua le otorga a las universidades subvencionadas con el 6%. Y aún así, algunas de estas universidades hacían prácticas de latrocinio prácticamente en contra de los estudiantes. Luego de eso también, ustedes todo lo vieron porque el mundo entero
puso sus ojos en la situación de Nicaragua en el año 2018 y fueron testigos de que muchos de esos centros universitarios, lejos de ser templos del saber, donde se tenía que respetar como templo del saber, terminaron utilizándose como casas de violencia, donde hubieron reductos de personas violentas que desde las mismas universidades salían a infringir delitos y a cometer delitos en contra de las personas y en contra de la propiedad pública y en contra de la propiedad privada. Por lo tanto, desde todo punto de vista, ya esas universidades estaban completamente reñidas con su objetivo original, que era darle el pan del saber a las y los nicaragüenses que querían una carrera universitaria. Todos esos señalamientos se hicieron en su momento, pero definitivamente todos esos señalamientos fueron desoídos por estas instituciones y el Ministerio de Gobernación, en base a la Constitución y en base a la ley, lo que hace es suspender la personalidad jurídica y mandar la solicitud de cancelación a la Asamblea Nacional para lo de su cargo. Si la Asamblea Nacional no hubiese aprobado la cancelación, hubiese estado reñida con la ley, porque estamos viendo personas jurídicas de carácter educativo de que sencillamente no cumplen la ley y se verían sin ningún tipo de sanción. Por lo tanto, nosotros creemos de que fue una medida correcta y ajustada a derecho. Y lo más importante, que correctamente ustedes lo plantean en la nota, es que se le garantiza a las muchachas y a los muchachos que esta decisión no le afecta desde ningún punto de vista la continuidad educativa de sus estudios. Es más, con una reducción y readecuación de aranceles, porque ahora los aranceles que les va a tocar pagar no van a ser aranceles como los que le pagaban a estos mercaderes de la educación, sino que van a estar directamente vinculados a los costos reales de su educación universitaria y va a ser protegido por el Estado a través del Consejo Nacional de Universidades. Sí, diputado, antes de continuar con, sin duda, una preocupación lógica y legítima del sector educativo, de los estudiantes sobre este futuro, usted nos está diciendo hay algo clave y es, bueno, van a pasar a otras universidades, se mantiene todo su récord educativo, pero antes de eso, hay algo muy grave que usted nos dice, cómo se cambia el uso para lo que es un plantel universitario, educación, enseñanza, crear saber para hechos violentos. ¿Eso produjo alguna investigación, diputado? Por supuesto que sí, incluso existen personas que están siendo procesadas por la justicia. Pero por otro lado, mira qué lamentable esta situación y que hay que graficarla, porque la verdad es de que en una economía tan frágil como la economía nicaragüense, nosotros como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hemos garantizado de manera fiel y respetuosa la transferencia del 6% para mantener estas universidades. Y eso ha significado un promedio anual en los últimos 16 años de aproximadamente 163 millones de dólares. Si usted hace una sumatoria desde el año 2007 hasta el año 2022, inclusive a las universidades del Consejo Nacional de Universidades, del CNU, o sea, a las que les damos transferencia de las universidades, se les han transferido 2.677.4 millones de dólares en estos 16 años. Sin embargo, ¿en qué se ha traducido? ¿Se han reducido los cobros en los aranceles en los estudiantes? Falso. ¿Se ha mejorado el índice de adecuación? Falso. ¿Han habido mejorías en sus instalaciones? Falso. Lo que ha sucedido es que una francachela de 4, 5, 7 o 10 personas que manejaban como un negocio doméstico las universidades, que son templos del saber, que el pueblo nicaragüense financia para sus muchachas y sus muchachos, estaban siendo prácticamente manejadas como centros de comercio, donde la educación dejó de ser un derecho para convertirse en una mercancía que se negocia al mejor postor. Y con esta decisión también se está prácticamente cercenando una práctica deformante que había estado desarrollándose en el sector, en el sector educativo universitario de nuestro país. Creo que a partir de hoy y para en adelante va a ser un parteaguas, donde se va a contar la historia del desarrollo universitario en calidad en nuestro país a partir de un antes y un después de esta correcta, acertada y totalmente legal decisión que está tomando la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.
Diputado, hablemos sobre los estudiantes. Nos decía usted parte de una preocupación, la incertidumbre sobre qué pasará con mi récord de estudio, los que están comenzando, los que van a la mitad, los que están próximos a graduarse. ¿Qué pasará con estos lugares? ¿Van a cambiar de nombre o todos los estudiantes serán reubicados en otras universidades? ¿Esas universidades serán públicas o privadas? Una cantidad de preguntas alrededor de lo que sucederá con la educación de estos jóvenes y jovencitas. Efectivamente, esto es una inquietud que nosotros hemos venido recogiendo a través de las horas, porque esto es una situación que ha pasado hace unos cuantos días hasta la fecha, y yo te contesto de manera muy sencilla, con la posición oficial de la institución por antonomasia del Estado de la República de Nicaragua, que dice qué es lo que va a suceder con los estudiantes nicaragüenses. Los estudiantes nicaragüenses de esas universidades no tienen por qué pagar los platos rotos. Y esto es lo que dicen las dos resoluciones o comunicados que ustedes pueden ver aquí en mis manos del Consejo Nacional de Universidades, donde definitivamente deja clarito que la continuidad educativa de los jóvenes nicaragüenses con calidad y asegurando la reducción significativa de los aranceles es un compromiso del Estado de la República de Nicaragua y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es más, yo tengo información que los estudiantes siguen yendo a los lugares, a los centros y a los recintos donde toda la vida han estudiado, y hasta donde tengo entendido, ahí van a continuar estudiando. La diferencia es que ahora esos centros educativos ya no van a estar manejados por mercaderes de la educación, por mercaderes del saber, sino que van a estar manejados por funcionarios que van a ser nombrados por el Consejo Nacional de Universidades para que esas instituciones académicas universitarias continúen desarrollándose sin ningún obstáculo y sin ningún problema para garantizar que nuestros estudiantes en la universidad afectada culminen con éxito y con calidad y a bajísimos aranceles sus planes de estudio universitario. Ahí se acabó eso de que para que vos te graduaras tenías que pagar de $900 a $1.300 por un curso de titulación o esas otras barbaridades que le hacían a los estudiantes. Esta medida da traste con esa práctica de formación. Sí, diputado, por último, ¿le sorprende el uso político que se le ha dado a esto? Mire, con toda honestidad, no me sorprende, pero sí es lamentable la forma en que algunos medios de comunicación internacional se han dado a la tarea de deformar la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Ha sucedido con la educación en este momento y ha sucedido con otros elementos que han querido y han tratado de tergiversar. Sin embargo, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de contar con cadenas hermanas como por ejemplo Telesur, que nos permite este espacio y nos permite hablar ante la población, ante la comunidad internacional, la realidad de lo que está sucediendo. Aquí, en síntesis, lo que está sucediendo es que se le está cortando el negociábulo a grupúsculos que han estado mercadeando por todos estos años con un derecho, que es una restitución de derechos hacia las y los nicaragüenses. Y no podemos permitir que ese derecho se siga manejando como que fuese una mercancía transable al mejor postor. Es eso lo que está haciendo la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y el Estado nicaragüense y el Consejo Nacional de Universidades. Diputado, muchísimas gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Muy buenas noches.